Perfecto. Buenas noches, familia. Antes de cualquier cosa, acompáñenme a ir a Dios, a poner esto en sus manos y eso será lo primero que haremos esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, Dios y Rey, a usted, Señor, venimos esta noche agradecidos, Dios, por un día más de vida, Señor. Día a día, Dios, usted nos muestra su gracia y su bondad, Señor. Siempre la paciencia y el amor con el cual nos trata, Señor, sobreabunda, Dios, donde quiera que vemos, Señor. Si hoy, Padre, nos reunimos en su nombre, Señor, no es, Padre, porque merezcamos algo o porque podamos presentarnos, Dios, orgullosos, Dios, de nuestras credenciales, Señor. No, nos reunimos, Dios, porque entendemos nuestra necesidad de usted, porque también, Dios, comprendemos quién es usted. Aunque nos falta mucho, sabemos que le necesitamos. Pero también sabemos, Dios, que le amamos. Aunque no como usted nos ama, queremos aprender a amarlo de la misma manera, Señor. Gracias, Padre, por ese amor incondicional que es útil, Dios, en esta vida, Señor. Porque si hoy, Dios, somos algo, es por el valor que usted nos ha dado en la cruz de su Hijo amado, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por un día más de reunión, por estas herramientas, Dios, virtuales, Dios, que utilizamos, Dios, para conectarnos en distintos lugares con un mismo espíritu, Señor. Háblenos esta noche, Señor. Profundice, Dios, en nuestras vidas. Permítanos ir a su palabra, abrirla y no solo leer por leer, sino escuchar su voz. Sentir, Dios, su voz potente, pero también amorosa y cálida hacia nuestro corazón, entrando, transformando y cambiando, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas, Dios, que hoy se conectan, Dios, para una reunión más, un tiempo más de iglesia, Señor. Gracias, Padre, por nuestros amigos que también se conectan e incluso por aquellos hermanos y amigos que vienen en camino, que tal vez nos escuchan después en una transmisión, en alguna grabación, Señor, y que Dios, en un mismo deseo de corazón, queremos, Dios, aprender a corresponder lo que usted hace, tanto de lo que usted hace para con nosotros, Señor. Gracias por ser bueno. Gracias por ser muy bueno con nosotros. No merecemos mucho y usted nos da todo. Ponemos esta reunión en sus manos, rogando su control, rogando su dirección y en su santo nombre, Señor Jesús, agradeciendo por su grande amor hacia nuestras vidas, amado Padre, Señor Jesús. Amén. Bien, familia, pues muy buenas noches, bienvenidos todos a esta nuestra reunión. El día de hoy nuevamente nos conectamos día miércoles, día de clase para la iglesia. Como bien sabes, ya tenemos varias series las cuales estamos poco a poco avanzando y el día de hoy regresamos a las disciplinas espirituales. Ya habíamos tenido una pausa de 2 semanas donde vimos las 6 primeras y empezamos a profundizar en otros temas. Regresar a las disciplinas es nuevamente hablar de cosas prácticas. Cosas que tal vez para ti, amigo, que estás escuchando esto, pueden ser un poco desconcertantes porque a lo mejor lo practicas, pero sin comprender como nosotros, o incluso aprender apenas el propósito de las acciones. Muchas cosas las hacemos sin el fundamento. Las hacemos porque alguien nos enseñó, en específico porque nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra educación nos marca y nos define muchas cosas, pero no entendemos la raíz. Para los discípulos, estamos profundizando en el por qué y en el para qué hacemos algunas cosas. Las disciplinas espirituales son prácticas espirituales que nos ayudan en la espiritualidad a profundizar más en nuestra devoción, en nuestra vida como discípulos. Y te compartiré pantalla confiando que ya están aquí todos observando las disciplinas espirituales. Haciendo un recuento de hace 3 semanas, aprendíamos que el retiro no es un lugar, sino un estado de mente y de corazón. Y justo la mitad de las disciplinas nos enseñan que practicar un tiempo a solas, apartarnos con Dios, es una acción de mente y de corazón. No solamente físicamente te apartas y te retiras como en unas vacaciones, sino que te apartas buscando llenarte de Dios, descargarte de todo lo que traemos cargando y llenarnos de Él en nuestros pensamientos, pero también en el corazón, donde Dios constantemente busca a habitar. No solo son unas vacaciones, no solamente es una pausa, es un tiempo disfrutando el tener a Dios en nuestras vidas. Y en esta noche, hermano, quisiera que el contexto de lo que vamos a ver en esta clase sea justo bajo este precepto, bajo este principio. Disfrutar que tenemos a Dios en nuestra vida.
Una de las últimas frases que tomábamos de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer religiosa que en la Iglesia Católica dejó muchas insignias del servicio, utilizaba esta frase: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y aprendíamos que es una frase un tanto dura, un tanto radical, pero con cierto toque, cierto muy profundo toque de realidad, de verdad. Si nuestra vida no tiene un propósito por el cual vivirla, ¿para qué vivirla? Servir a los demás no es algo que nos agrade, pero justo una vida que es útil trasciende en esta vida y no necesariamente trascendiendo, ganando fans, ganando amigos, ganando followers, como se utiliza en las redes sociales, sino es darle un propósito, un sentido a el por qué y el para qué Dios nos tiene en esta vida. Prácticamente, esta frase se resumía: sirve para vivir o vive para servir. Si nosotros servimos para vivir, entonces nuestra vida no es algo hueco, no es algo vacío. Si vivimos y por consecuencia, ya que vivimos, servimos, es un tanto diferente. La diferencia o la discrepancia de esta frase la vamos a profundizar en esta noche con la siguiente disciplina espiritual, titulada el servicio. Servicio, generosidad y amor. El servicio es una de las disciplinas espirituales, hermano, que tal vez muy probablemente ya practicas. De hecho, la mayoría de los que empezaron a leer esta frase es: ok, yo ya sirvo, a lo mejor va a ser una clase para líderes. Quiero pedirte que recuerdes a ti, discípulo, cuando llegaste a la iglesia. La mayoría de nosotros cuando llegamos a la iglesia se nos invitó a conocer de Dios. Cuando conocimos de Dios al estudiar, al tomar los estudios bíblicos, decidimos bautizarnos y entregar nuestra vida a Él. Entendimos que nuestro llamado era empezar a vivir como Jesús nos llamaba a vivir. Pero al llegar a la iglesia, estoy seguro que nadie aquí fue: me voy a bautizar para servir en algún ministerio. Aunque a lo mejor existía esa pequeña chispa en el corazón, realmente no era la motivación. La motivación era bautizarme para empezar una nueva vida, bautizarme para comenzar de nuevo, bautizarme para ser perdonado. Y de las primeras cosas que la mayoría de nosotros vivimos al ser parte de la iglesia, al bautizarnos, al tener una relación con Dios, fue: tienes que servir, hermano, tienes que involucrarte, hermana. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Tal vez en ese momento comprendiendo que un discípulo servía, que un discípulo se involucraba. No llegamos a la iglesia para involucrarnos en otras vidas. No llegamos a la iglesia para ayudar a los demás. No llegamos a la iglesia para estar en algún ministerio o compartir algo o llegar temprano todos los domingos, más temprano de lo que se llega. Llegamos porque conocimos a Jesús. Es decir, el servicio en su esencia es una consecuencia de habernos encontrado con Jesús, de conocer a Jesús. Con eso en mente, y muy probablemente recuerdas cómo te pasó a ti o cómo fue en tu caso, vamos a la base de la palabra: el servicio. El servicio es una práctica intencional de ayudar a otros. Es útil para profundizar y transformar el corazón y la mente hacia la humildad, pero también hacia la compasión. Es un acto de amor, es un acto de gratitud que requiere desinterés, humildad y fortaleza en un camino de transformación personal. Nadie, hermano, nace sabiendo servir a los demás. La mayoría de nosotros, desde recién nacidos, vivimos y crecimos recibiendo. De hecho, todos nosotros somos buenos, aunque a veces medio ingratos, para recibir. La mayoría de nosotros estamos habituados, acostumbrados a recibir, no a practicar el dar con generosidad, el ayudar al prójimo, el profundizar y transformar mi corazón y mi mente con humildad y compasión. No, el servicio no es una cualidad del ser humano. Por eso no solamente es un acto que en la iglesia se hace comúnmente, es una disciplina espiritual. Es darte. Y no solo darte, sino es dar con todo lo que tienes, pero también con la decisión constante de amar a los demás, de amar a Jesús y de amar a Dios. Fíjate cómo las escrituras nos revelan esto. En el contexto, Moisés
está bajando del monte Sinaí, en un encuentro con Dios, a presentarle los mandatos, los mandamientos, las tablas de la ley a su pueblo escogido. Moisés va bajando y en el versículo 6 nos colocamos en este momento. Luego el Señor, habla de Jehová, pasó delante de Moisés y proclamó, habla de Dios, el pueblo y Moisés. El Señor, Jehová, el Señor, Jehová reafirmando. Dios misericordioso y clemente, hablando del Elohim, que significa Dios, que está lleno de misericordia y de clemencia. Algunas otras versiones lo traducen como compasivo. Elohim, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres e hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y aunque esta escritura, hermano, hermana, nos deja mucho en esencia, hoy quiero pedirte cómo Jehová, Jehová, el Elohim misericordioso y compasivo, o aquí dice clemente, se presenta como una primer característica a su pueblo. Si te das cuenta? Dios se presenta así, con todo su poder, con toda su esencia a su pueblo, como yo soy misericordioso. Y esta palabra misericordia viene de Elohim, el Rahum, que es otro nombre o atributo de Dios. El Rahum en hebreo es misericordioso o el misericordioso. Cuando hablamos de un Dios que se presenta a sí mismo como misericordioso, la misericordia se traduce o significa compasión activa, amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Es decir, el Dios compasivo, el Dios misericordioso, es alguien que activamente nos ama, incondicionalmente nos quiere ayudar. Es aquel Dios cercano a ti y a mí. La forma en la cual Dios se presenta hacia su pueblo y la palabra de Dios nos lo muestra a cada uno de nosotros es como un Dios que quiere ayudarnos, con amor, con compasión. Directo a ti y a mí quiere acercarse para ayudar y tratar, para servirte. Cuando Dios se presenta a sí mismo como compasivo, como misericordioso, como el Rahum, estás hablando de un Dios que es soberano, que es el creador, pero que tiene la atención así, valiosa, especial para contigo y para conmigo. Un Dios que está a tu servicio, un Dios que está cercano, un Dios que quiere ayudarte. Cuando lo vemos, hermano, aquí viene la pregunta. ¿Imitarías a Dios? ¿Imitarías al Rahum? ¿Imitarías al Creador que sirve a su pueblo? Muchos de nosotros diríamos, sí, claro. Bueno, cuando decimos sí, viene de la connotación bíblica de ver que Dios sirve y Él es Dios, tú eres tú. Cuando tú y yo aprendimos esto por primera ocasión y entendimos lo que Dios había hecho para con nosotros, evidentemente decidimos servir a los demás. Al paso del tiempo, hermano, dejamos de servir, dejamos de involucrarnos. Pero en su esencia, en el primer amor, entendimos que Dios servía a su pueblo y que nosotros, quienes somos nosotros, no podríamos no servir a los demás. Esta escritura en Deuteronomio 13, versículo 4, en la Reina Valera contemporánea dice: ustedes deben ir en pos, es decir, en beneficio de Jehová, del Señor su Dios, y temerlo solo a Él. Ya entendimos que es el temor santo, que es el temor hacia el soberano. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Solo a Él deben servir, solo a Él deben seguir para comprender en toda la extensión cómo es que Dios, quien sirve a su pueblo, quien es compasivo y misericordioso para su creación, nos llama a imitarlo, hay un primer ingrediente, y ese ingrediente es la obediencia. Porque aquel que no es obediente difícilmente va a seguir las reglas. Y las reglas no son una imposición difícil de llevar, es un ejemplo. Y el ejemplo de Dios está lleno de servicio. Por eso tú y yo, aunque nos resistamos, hermano, si estamos en esta vida viviendo
donde Dios nos coloca, no es solamente para que nos rasquemos la panza. Dios te pone en esa familia, en ese lugar, en esa escuela, en ese trabajo, en esa situación, en esta iglesia, porque quiere utilizarte. Necesitas ser obediente y temerle solo a Él para que vayamos en pos del Señor a su propósito y servirle a Él. No servimos a los demás, servimos a Dios. Por eso, primer ingrediente, la obediencia. Segundo, la gratitud. En el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, en la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas, dice así, solamente teman al Señor. Fíjate cómo desde la comprensión de quién es Dios y qué hace Dios, ahí puede partir y sírvale en verdad con todo su corazón. Cuando tú entiendes quién es Dios y qué es lo que Dios hace, tu corazón es transformado y se pone genuinamente al servicio de un corazón o desde un corazón agradecido, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Y hermano, cuando alguien practica el servicio, es evidente que la raíz de ese servicio es la gratitud a Dios. Pero hermano, hablemos de algo complicado. Cuando alguien deja de servir e involucrarse como un discípulo que practica las disciplinas espirituales, en la raíz es porque hay una fractura en algo. Dice el Salmo, sea la gratitud tu ofrenda al Señor. Cuando tu ofrenda al Señor no es la gratitud, son tus talentos, son tus fuerzas, es tu ego, eres tú mismo, no la gratitud a Dios. Cuando perdemos la gratitud, es difícil que regresemos a servir. Y tal vez, hermano, esto tiene alma de dos filos en una balanza, porque muchos han servido por mucho tiempo, que están cansados de servir, que lejos de seguirse sintiendo agradecidos con Dios, está una gratitud, pero como un poco mermada. Porque sí, sirvo por tanto tiempo a Dios, pero los hermanos son muy mal agradecidos. Pero la gente es ingrata. Pero es que las personas no te responden. ¿Cómo poder decir que la persona está perdiendo la gratitud si hay algo que en lo práctico es real? En tu entorno, sin temor a Dios, tú empiezas a evaluar y darle peso a los que no son agradecidos, a los que no corresponden, a los que son ingratos. Hermano, hermana, esta clase no es para líderes y servidores. Esta clase son para seguidores, para creyentes en Dios, para personas, hombres y mujeres que desean vivir una vida espiritual y practicar disciplinas espirituales. El servicio no viene de una posición, ni viene de una correspondencia de alguien. No, viene de lo que Dios ya hizo por ti. La gratitud viene de lo que ya Dios hizo primero por ti. Cuando nosotros entendemos esto, aunque a veces la pasamos mal, aunque a veces sí los hermanos te bajonean, hay algo en el interior. Si yo sirvo, si yo doy, si yo llego temprano, si yo me involucro, si yo pregunto, si yo paso tiempo, si yo saludo, si yo doy, es porque estoy agradecido por el temor que le tengo a Dios. Pero vamos a poner otro ejemplo en este ingrediente, porque hablamos solo cosas de la iglesia. ¿Qué te parece, hermano, hermana, hablar en tu diario vivir, donde quiera que te mueves? ¿Sabes cuántas personas a tu alrededor van en la combi o en el transporte o en la calle buscando una palabra de ánimo? Muchas. Y con franqueza, nosotros nos hemos topado con esas personas. ¿Por qué es tan difícil, hermano, poder acercarse a alguien en esta vida actual, en el 2025, a alguien que es completamente extraño, a preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque primero piensas, no me va a responder. ¿Qué tal si me asalta? ¿Qué tal si me responde mal? ¿Y qué tal si pasa cosas que sí han pasado? Cuando entendemos que Dios es Dios y Dios nos pone el ejemplo, y lo que te decía al principio, Dios te coloca en toda situación para que hagas algo, puedes sorprenderte mucho como no eres tú, ni es esa persona, sino es Dios. Tal vez muchas personas van a responder mal, pero hay algo clave. Cuando alguien sirve a Dios con el corazón puesto en Dios,
Si tú le sonríes a esa persona viendo a Dios, si tú le sonríes, que aún es gratis, a esa persona viendo a Dios, ¿sabes por consecuencia qué va a suceder? No te va a corresponder con un gracias, eres increíble. Te va a corresponder con algo que aún es gratis, una sonrisa. Es decir, cuando dejamos que el servicio sea una práctica del Espíritu, con lo que produce el Espíritu, con lo que viene de Dios, hay frutos. Pero cuando son nuestras fuerzas humanas, ¿qué tal si le sonríes y ya piensa que le andas coqueteando? Va a terminar mal. Y claro que puede pasar. Centrémonos en lo que estamos viendo. Cuando el ingrediente de la gratitud viene también de un temor, nos mantenemos activamente dando nuestro corazón, todo el corazón. Pero no es el único. El Salmo 100 dice, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cantos de júbilo. Ya el domingo aprendíamos un tanto de esto. Si el servicio a Dios no se hace con aflicción, no se hace con tristeza, no se hace con amargura, no se hace con frustración, ¿con qué se hace? Pues ahí te va. Un solo versículo de un salmo que cantamos dice que vayamos a Él con alegría y que sirvamos al Señor con alegría. El júbilo, el gozo, viene desde el fundamento esencial en nuestra cultura de sentirnos alegres, llenos y plenos. Hermano, cuando dejamos de ver lo que no tenemos y cuando ponemos nuestra mirada en lo que sí tenemos, que por cierto es mucho, es más fácil vivir alegres. Pero cuando vivimos alegres, esa alegría es tal, porque viene de Dios, que queremos compartirla con los demás. Así que este ingrediente, también familia, es esencial para el servicio. Si uno no disfruta el servir a los demás, no estás haciendo lo que deberías hacer, servir en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, imitando a Jehová. Estás haciendo algo que le falta un fundamento esencial. Encontremos qué es. En todas las disciplinas espirituales, familia, hemos aprendido que el praxis, que se traduce como práctica, es una encomienda y un llamado a la acción. Pues vayamos a la acción. Jesús siempre será nuestro ejemplo a seguir. ¿Y cómo es que Jesús lo hizo? Juan 13 nos muestra una revelación de el maestro, el rabí, lavándole los pies a sus discípulos. Tú y yo ya aprendimos de esta escritura recientemente. Una escritura donde Jesús se puso a servir a los suyos y nos llamó a ti y a mí a imitar justo esta acción. No sé cómo vas desde que vimos esta enseñanza hasta ahora que Dios nuevamente la vuelve a poner, pero en esta ocasión no nos enfocaremos en la única escritura donde vemos a Jesús sirviendo lavando los pies, porque la palabra de Dios nos revela muchas otras formas. El principio. La toalla de Jesús siempre será un sinónimo de servicio. Quitarnos la posición, quitarnos el nombre y colocarnos una toalla es decidir con humildad darle al prójimo, que tal vez no se merece, lo mejor que tú tienes. Tu tiempo, tu espacio, tu oído, tu servicio, tu entrega. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo eso por ti? Esto es fácil de evaluar. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste esto por alguien? Eso no es tan fácil de responder. Fíjate lo que dice Marcos 10, 42, 44. Como ustedes saben, los que se consideran gobernantes en las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes, hermano, habla a los creyentes, no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Cuando hablamos de una práctica, de una disciplina espiritual como el servicio, es importante ver el cuarto ingrediente, que es la humildad. Y la mayoría de nosotros podríamos decir, no, pues yo no soy tan humilde, pues mejor no sirvo. Y vamos a recapitular todos esos pensamientos que son mucho más comunes de lo que nos gustaría. El servicio no es algo opcional porque si eres un discípulo de Jesús y Jesús sirvió, ¿qué crees que estás llamado a hacer? Pues a servir.
Si Jesús constantemente sirvió a los suyos y Él lo hizo con una entrega y con un propósito, que estás llamado a imitar ese mismo servicio. Esto se lo enseñó a sus discípulos, específicamente en el contexto, dos de ellos querían una posición de privilegio, uno sentarse a la derecha y otro sentarse a la izquierda, los hijos del trueno. Los discípulos se indignaron por esa pregunta y en el contexto ahora da mucho más sentido a lo que estamos leyendo. Aquí dice, es real que alguien que tiene una postura de gobierno, una postura de liderazgo, una postura de autoridad, oprime y abusa de esa autoridad. La mayoría de ustedes están acostumbrados, dice Jesús, a ver a las autoridades como personas que oprimen a sus súbditos, a las personas que están abajo de él. Todos nosotros, hermano, aunque no vivimos en este tiempo, estamos acostumbrados a eso, a que alguien, si alguien nos dirige, sea alguien que nos manda, que si alguien nos dirige, sea alguien que ordene, que si alguien nos dirige, sea alguien que, pues, por supuesto, aplique su autoridad. Pero te voy a contar algo como familia. Es bien difícil, hermano, saber que en la iglesia tenemos ciertos rangos de autoridad, pero que esos rangos de autoridad se influencian por nuestra cultura. De hecho, la mayoría de las personas que son líderes reciben un trato especial. ¿Sabes por qué? Porque son líderes, no por la persona que son. Alguna vez me pasó esto. Me invitaron a predicar un amigo a una iglesia, a una región de nuestras iglesias. Y asistí, la iglesia nunca había ido. Y recuerdo que entré por ahí por los hermanos, entré a la iglesia y hola, buenos días y todo, ¿no? Y bye, ¿no? Ni siquiera saludaron, ni bienvenido, ni un dulce. Pero cuando supieron que éramos los ministros invitados y que íbamos a predicar, el trato desafortunadamente cambió. Ay, hermano, te traigo un agua. Bienvenido. Es que no sabíamos, no te conocían. Fíjate cómo, con franqueza, hermano, sí se mezcla en el reino de Dios un prejuicio de servicio. Le servimos a aquellos que están arriba por quienes están arriba, no por las personas que son. Por eso Jesús dice, entre ustedes no debe de ser así. Por el contrario, si uno quiere ser algo en el reino de Dios, debe de servirle a los demás. Y hermano, hermana, si alguien es servidor en la iglesia, no es por su título, es porque sirve. Si no sirve, no es que vayamos a la frase de que no sirve para vivir. Si no sirve, tiene todo, menos el nombre de servidor. Un servidor es el que sirve sin el título. Pero aquí hay algo curioso que también se mezcla y que Jesús vino a tratar en sus discípulos y también en su iglesia. ¿Por qué se mezclan las posiciones si todos están por igual? En realidad no es que el que es líder tenga que servir y el que no es líder tenga que no servir. No, todos, con un encargo, teniendo un encargo o no, deberíamos de servirnos los unos a los otros. El trato, hermano, lo mezclamos de esa manera. Tratamos de manera diferente a aquel que es un líder o un servidor, cuando en realidad tú también eres un servidor. ¿Te ha pasado que alguna vez te han puesto algún discipulador de no, que me va a enseñar si está bien chavo o que no sabe mi vida, ¿no? ¿Qué tal si Dios te lo está poniendo para que tú le sirvas? ¿O Él te tiene que servir? Gracias a Dios somos discípulos de Jesús. ¿O qué te parece con esa postura de creer que los servidores son los que tienen que hacer todo, los que tienen que llegar temprano, los que tienen que colocar la silla? ¿Por qué? Si nosotros pusiéramos esa carga a aquellos que tienen el servicio, porque al parecer la práctica espiritual de servicio solo es para algunos, esto se convertiría en algo muy pesado, algo que no se disfruta. La iglesia es el lugar donde todos nos servimos a todos, de una u otra manera. Nadie está en el reino de Dios para solo estar sentado en la silla. Todos tenemos un propósito. Y la escritura continúa diciendo, si ustedes quieren ser grandes, deberán de ser servidores de los demás. Y si alguien quiere ser primero, no deberá, aquí dice, deberá ser no solo un servidor, sino un esclavo para todos. El servicio y la práctica espiritual del servicio tiene como uno de los principales ingredientes la humildad. Y sin humildad es muy difícil poder
practicar esta disciplina. Por eso Jesús terminó diciendo en la misma historia, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir y dar su vida. Servir y dar mi vida. Servir y dar la vida. Hermano, la iglesia tiene como propósito que nos sirvamos y que demos nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Y esto es importante también profundizarlo. En la actualidad, hermano, nosotros vamos a un restaurante no por la buena comida, sino por el servicio. Si nos sirven y son atentos, ese lugar es bueno. ¿Por qué? Porque me dan un buen servicio. De hecho, la mayoría en el 2025, las empresas evalúan no solamente el producto, sino la calidad del servicio. Si ellos te dan un café, si ellos te venden una comida, si ellos te venden algo, evalúan cómo te atendieron. La atención fue buena, fue agradable, fue pronta, los alimentos estuvieron limpios, la atención del mesero fue excelente. La mayoría de las personas evalúan la experiencia por el servicio. Pregunta, familia, ¿qué pasaría si en la actualidad nuestra iglesia fuera evaluada por su servicio? ¿Cuál sería nuestra calificación? ¿Cuáles serían los comentarios extras de esa evaluación? Aquí ni me saludaron. Vine y nadie me hizo caso. Algunos me abrazaron y otros me hicieron caras. Es que aquí las personas estaban chismeando y hablando de alguien más. No es un caso puntual, no estamos hablando de una necesidad puntual, estamos hablando de una generalidad, de cómo la iglesia tenemos la responsabilidad de mostrar, primeramente, a Jesús a través de nuestro estilo de vida. ¿Quieres hacerlo? El servicio es una buena práctica. Pero, hermano, también hay algo mucho más profundo, y es la influencia de nuestro mundo actual. En nuestro mundo actual estamos acostumbrados a consumir. Nosotros queremos una buena experiencia, una buena película, un buen restaurante, una buena comida, un buen café. Queremos lo mejor y en la iglesia también buscamos recibir lo mejor. ¿Por qué? Porque traemos esa influencia. ¿Qué pasaría si te dijera, hermano, que el producto y el resultado del servicio que da la iglesia no solamente es responsabilidad de pocos, sino es responsabilidad de todos? ¿Qué pasaría si dejáramos que esa influencia externa estuviera en el reino de Dios y que no se tratara de consumir la palabra de Dios, una buena clase, una buena alabanza, una buena bienvenida, sino que nos esforzáramos por dar lo mejor? La iglesia se convertiría en un lugar que vive justo esto: sirve y da su vida por rescate de muchos. La iglesia, hermano, tiene como propósito servir al necesitado de Dios y dar su vida a los que no lo conocen. Familia, la iglesia debería de existir, o mejor dicho, existe. Debería de convertirse en un lugar donde la gente se siente servida y donde la gente da su vida por los demás. Jesús no va a llegar a los corazones si nosotros no servimos. Si nuestras reuniones siguen siendo solo para nosotros, la gente no va a escuchar de Él. Necesitamos servir. Por eso esta práctica, esta invitación es a una decisión, porque viene un último ingrediente: el amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si tú quieres sentirte amado, si quieres tener ese amor, el amor más grande que puedes tener, el que Dios te mostró a través de Jesús, ¿quieres tenerlo en tu vida? Yo creo que sí. Entonces entrégate a los demás, sirve a los demás, date a los demás. Pero es que ellos no son mis amigos son unos cuantos. Pues si no son tus amigos, hazlos tus amigos. Si no los conoces, si no los saludas, si no has pasado un tiempo, entonces pasa un tiempo con ellos, involúcrate en los demás. El servicio no solamente es algo que se le llama hacer a unos cuantos, el servicio es una práctica activa en la iglesia. Por eso es increíble las disciplinas espirituales. Hablando del servicio, los ingredientes son obediencia, gratitud, alegría, humildad y amor. ¿Qué tan dispuesto estás, hermano, hermana, a ponerlo en práctica? ¿Qué tan dispuesto estás a trabajar en cada uno de ellos? Tal vez alguno de ellos es una fortaleza en ti, pero sabes, un servicio que se pone en práctica, que vive el praxis, se va desarrollando porque no solo es una práctica, es una disciplina que va en crecimiento.
El servicio que tenías o que dabas cuando eras un joven discípulo no puede ser el que tienes ahora. Hermano, con cara de vergüenza te lo digo, no puedo seguir sirviendo al paso de los años, debería de servir más, porque tengo más cosas que agradecer, porque Dios me ha mostrado más su amor, porque Dios me ha amado, porque Dios ha sido misericordioso y compasivo. Y estoy hablando de mí. ¿Qué tal tú? ¿Cuánto tiempo has recibido y te has negado a servir? Nuestra iglesia es muy adulta por la edad espiritual que tenemos. ¿Te das cuenta en qué punto deberíamos de estar con todos los años en los cuales Dios nos ha mostrado y nos ha servido? Creo que mucho, ¿verdad? Fíjate cómo en la práctica el Nuevo Testamento maneja esto. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. La ley de Cristo, la ley y la palabra de vida, la palabra de verdad que Jesús vino a enseñarnos como sus discípulos, como su iglesia, es ayudarnos a llevar las cargas el uno al otro. ¿De quién estás cargando las cargas hoy en día? No, Richard, es que yo tengo suficiente con las mías, por supuesto. Y por supuesto que estás cansado llevando las tuyas porque no te dejas ayudar, que alguien te ayude a cargar tus cargas. Así vas a desocupar una mano para ayudarle a alguien más. Cuando la iglesia se ayude el uno al otro a llevar sus cargas, y sabes, hermano, de qué estoy hablando, dice la Escritura que así cumpliremos lo que Jesús, lo que Cristo vino a enseñarnos, sus mandamientos, el sentido de la ley, la palabra de vida eterna. Y un capítulo antes cita algo que vimos el domingo, Gálatas 5 del 13 al 14. Ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Que esa libertad a la cual han sido llamados se practique sirviéndose unos a otros con amor. Si eres libre en Cristo, ya no hay prejuicio. No es que este hermano se ve medio payaso, es que esta hermana se ve medio enojona. No, a ver, hermano, eso te esclaviza. Los prejuicios esclavizan. No es que cómo me voy a involucrar con ese matrimonio y es que ese hermano soltero, tal vez si no me va a... Eso no es libertad en Cristo. Que la libertad que Cristo nos ha dado nos ayude a qué? ¿A darle rienda suelta a nuestra vida? No, dice aquí, a servir con amor al prójimo. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la Escritura en el versículo 14. Si la ley de Cristo, la encomienda de Cristo para el creyente, para la iglesia, para el reino de Dios en esta tierra se resume en una manera, es a través del servicio. Así cumplimos lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús es nuestro ejemplo y es un ejemplo de generosidad en el corazón. Cuando nosotros dejamos que Jesús transforme nuestro corazón, vemos cambios. Mira Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, pero haciendo referencia a la iglesia de Macedonia, una iglesia excelente en su entrega. Dice así, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Este ejemplo, hermanos, es increíble. ¿Cuánto tenemos que aprender de la iglesia de Macedonia? Mucho. ¿Cuánto tenemos que aprender del ejemplo del Espíritu? Mucho. ¿Cuánto tenemos que aprender de lo que Jesús y su ejemplo produce en los creyentes? Mucho. A pesar de las pruebas, la alegría existía con generosidad, con rica generosidad. Con insistencia, el pedir, déjame servir, déjame dar, déjame sumar, quiero dar más de lo que tengo. Y hermano, aunque el contexto fue una colecta para los necesitados, la realidad es que Iscali hoy necesita mucho de esto, no en dinero, sino en corazón. Lo hemos platicado. La iglesia está siendo preparada por Dios para algo grande. Amigos llegan a la iglesia, muchos amigos nos están visitando. Pero, ¿cuál va a ser el propósito de que nos visiten muchos amigos si nadie se le acerca a ellos? Ya pronto saldremos a compartir nuestra fe.
¿Para qué vamos a compartir nuestra fe, hermano? Te adelanto un poco. Esta es una disciplina espiritual, el evangelismo, una de las últimas. ¿Para qué ir a compartir y hablar de Jesús si no vamos ni siquiera a mandar un mensaje o involucrarnos? Bueno, ¿para qué? Primero, para aprender y arrepentirnos. Segundo, para practicar lo que Jesús nos enseña. Tercero, para darle la gloria a Dios. Hermano, una manera de practicar el servicio es aquí, en casa. Sírvele a los tuyos, a tu casa, en tu casa, a tus hijos y también en tu casa espiritual, a los hermanos. ¿Qué tanto has pasado tiempo con algún hermano? ¿O solo con los de tu charla? ¿O ni con los de tu charla? ¿Sabes cuánto necesitamos ayuda del uno al otro? Mucha, mucha. Por eso el servicio no solamente es una acción, es una disciplina. Mucho más de lo que se espera. Eso es la generosidad. El servicio es generosidad. El servicio es más de lo que incluso nosotros hemos hecho alguna vez. Hermano, si hay que ir a buscar a alguien, hermano, si hay que buscar a algún hermano, si hay que pelear por alguna hermana, si hay que hacer algo, hazlo. Pero ¿sabes qué sucede? Que muchos adjudicamos de él, el que dirige su charla, debería de hacerlo. Pues ella está dirigiendo, que vaya y lo haga. Pues ellos sí lo conocen. Hermano, no. Justo por eso no logramos mucho, porque hay una división desde la raíz. Todos deberíamos de estar dando nuestro todo, generosamente. Servir es entregarse. Esta disciplina es decidir renunciar a lo que yo tengo para invertir mi tiempo. Sé que muchos de aquí en la iglesia, y agradezco hermanos su corazón, nos han permitido conocerlos, se entregan a manos llenas, yendo y viniendo de allá para acá, de otro municipio a otro municipio, de un municipio a otro, y Dios les recompensará. Estoy convencido de eso. Pero siempre, hermano, hay algo más por dar. A ti que lo haces, gracias y gloria a Dios y sé que puedes dar más. Y a ti que has esperado el momento para hacerlo, ya no esperes más. Levántate y sirve, levántate y entrega. Estas dos escrituras nos dicen en Romanos 12, 12 del 10 al 11. Ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y estoy convencido, hermano, que el Espíritu Santo que tienes en tu vida, que tienes en tu interior, que tienes en tu corazón, arde aún más cuando te sientes útil en el reino de Dios. Nadie está como un extra. Nadie podría pensar entendiendo esto que, bueno, si yo me voy no va a pasar nada. No, claro que sí, el cuerpo se desacompleta porque eres parte de un cuerpo y todos nos necesitamos. El amor debería ser la principal muestra de nuestro servicio. Respeto y honra mutuamente. No dejes de ser diligente. ¿Por qué? Porque el servicio es una práctica para mostrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y 1 Corintios 15:58 dice así, con ese mismo amor, Pablo le dice a la iglesia, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, a la cual, hermano, tú y yo somos privilegiados de pertenecer. Somos parte de una obra no como una pieza inerte y sin vida. Somos piedras vivas en el templo que Dios se construye, que Dios construye. Tu papel no es quedarte quieto, tu papel es sumar a la obra, progresando, es decir, creciendo, conscientes de que su trabajo en el Señor, hermano, espero que escuches de parte de Dios esto, nunca, nunca, nunca será en vano. Nada de lo que haces. Si invitas a un hermano o una hermana a tomar un cafecito, si los invitas a tu casa, si les dices vénganse a cenar acá, nosotros los queremos escuchar, conocer, si vas a visitar a alguien, si vas a saludar a alguien, si vas a orar por alguien, nada es en vano. Dios lo ve. Y no creo que nuestra motivación deba ser voy a servir para que Dios me vea. Olvídalo. Dios no va a ver mucho de eso. Pero ¿qué tal? Entender, el servicio es consecuencia de que Dios conoce mi corazón y que lo está transformando. Claro que Dios ve nuestro servicio. Sirvan sin quejas. La Biblia nos llama a servir sin quejas, a dar sin queja alguna. Y con esta escritura en Primera de Pedro terminamos esta disciplina espiritual.
Primera de Pedro 4 del 7 al 11. Y Pedro, quien aprendió de Jesús, dice a la iglesia en esta carta pastoral, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Esto dice que con claridad en tu mente, sin cosas, sin prejuicios, sin mentiras en tu cabeza, para que puedas orar con profundidad. Otra práctica espiritual, mantente sobrio. No necesariamente por la cerveza y el alcohol, ¿eh? Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Fíjate cómo el amor uno al otro, el amor entre el prójimo o con el prójimo, dice que profundamente trabaja en nuestro corazón, nos clarifica y continúa, porque el amor cubre muchos pecados. Y una iglesia sana es una iglesia que tiene relaciones llenas de amor. Hay pecados, claro, hay muchas luchas espirituales, pero mientras más se ama, el amor de Dios, ese amor que viene de Dios, va perdonando, va cubriendo, va sanando, va restaurando la multitud de pecados que puede tener la comunidad, el pueblo de Cristo. Es una práctica con propósito, hermano. El servicio y las relaciones llenas de amor tienen un propósito. Dice aquí que el amor cubre muchos pecados. Esto me anima. Espero que a ti también. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Y esto, aunque parece no literal, es literal. No sé cuándo fue la última vez que abriste tu casa a los hermanos. Hazlo. Invita a tu charla. Invita a tu discipulador, invita a tu discipuladora. O tal vez no solo invitar, anima a tu discipuladora a que te invite. No necesariamente por ir a visitar todas las casas. La palabra de Dios no siempre es tan literal. Tiene que ver con un principio y un llamado espiritual. Abramos la vida, abramos el corazón para conocernos realmente. Muchos de nosotros estamos por mucho tiempo en la misma iglesia, pero realmente no nos conocemos. Muchos de nosotros, hermano, nuestras relaciones no son realmente tan profundas. De hecho, nos hemos pasado un tiempo porque estuvimos en la misma charla, pero no porque hemos decidido servirnos. El servicio no solo es generoso, sino es revestido de amor. Y Pedro continúa, cada uno ponga al servicio de los demás el don que hayan recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Gracia, la dádiva que tú y yo hemos recibido inmerecidamente. Administra bien lo que Dios te ha dado. El que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios. Y esto no se refiere al predicador, al discipulador, al líder de charla, al pastor. No, habla de todos nosotros. Aunque sí, la encomienda y la dirección es para el rol, en realidad habla de todos nosotros. Cada uno de nosotros, al hablar de Dios, expresemos las palabras como de quien vienen, de Dios. No demos consejos conforme a nuestras ideas. No tengamos conversaciones conforme a nuestros prejuicios. Hablemos como si Dios mismo lo hiciera. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios les proporciona. Sea el servicio que tú hagas, hermano, desde preparar el jugo y el pan, desde llegar temprano. En la iglesia nos falta edecanes, en la iglesia falta fortalecer el ministerio de centinelas, en la iglesia faltan bastantes ministerios. No te preocupes, siempre hay un lugar para servir. Hazlo con la fortaleza que Dios da, porque así, termina la escritura, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Me anima mucho esto. El servicio que pueden practicar los creyentes dice que alaba a Dios por medio de Jesucristo que habita en nosotros. Tu servicio adora, alaba a Dios. Sí, lo que tú haces adora, alaba a Dios, hermano. Espero eso te anime. Todo lo que tú haces, desde un mensaje, desde un WhatsApp, desde una llamada, desde un saludo, desde un abrazo, desde un tiempo, desde preparar un devocional, desde invertirte en un ministerio, desde llegar a la iglesia, si llegas temprano y también incluso cuando llegas tarde, ya dijimos que lo vamos a cambiar, eso alaba a Dios.
El servicio es una manera de alabar a Dios. Es una práctica espiritual poderosa. A quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, el servicio siempre, siempre, siempre habrá una oportunidad para practicarlo. Siempre habrá una oportunidad de servirle a Él, a nuestro Dios. No te sigas perdiendo en cómo me involucro, qué hago, es que no sé, no te preocupes. Dios ha dado un don, Dios ha dado un corazón agradecido, Dios ha perdonado y ha sido misericordioso con todos nosotros como para decir que no hay maneras de poder servir. Hermano, las disciplinas espirituales son una invitación activa. La iglesia se está transformando, se está renovando, se está de cierta manera preparando para algo grande. Que sea el servicio lo más visible en la iglesia, que sea el servicio de amor lo más trascendente, que sea el servicio algo que no se tenga que enseñar. Y si se tiene que enseñar, que no sea en una clase, hermano, que el servicio se enseñe con el ejemplo, con lo sencillo de cada acción en cada uno de nosotros. Hermano, que nuestro Dios sea toda la gloria. Terminaremos orando y espero que de verdad esto haya sido de ayuda. Solo hay un anuncio y es que este domingo nos vemos en nuestro salón corintio a las 11 de la mañana. Si puedes llegar a las 10:30, sería increíble porque así podrás saludar a los hermanos. Si puedes llegar a las 10, sería fantástico porque hay mucho que hacer a esa hora. Si puedes llegar a las 9:30 o 9, ¿qué crees? El salón está abierto a esa hora y se necesitan muchas manos para hacer cosas, como acomodar las sillas y preparar la reunión. Hermano, siempre hay una oportunidad de servir. Terminemos orando y nos despedimos. Vamos a orar. Amado Padre, Dios y Rey, a usted que es bueno, en esta noche nuevamente venimos, Dios, agradecido, Señor, por lo que usted, Dios, habla a través de su palabra. Gracias, Señor, por hablarnos desde el corazón y al corazón, Señor. Dios, sé, Padre, que no es un hombre, Señor, quien habla hoy a su iglesia, sino que es su espíritu, Señor. Gracias por cada disciplina espiritual que nos lleva a la acción, que nos lleva a un cambio. Padre, llevamos 7 disciplinas, Dios, que son esenciales, deberían ser elementales en nuestra vida espiritual. Hoy, Dios, reconocemos que vivimos en un proceso. Hoy, Dios, entendemos que ese proceso no es tan fácil. Pero también hoy, Dios, de corazón humilde pedimos, Dios, que usted nos ayude, que nos levante, que nos fortalezca, Señor. Si usted ha sostenido su iglesia es por un propósito mayor al que nosotros alcanzamos a ver. Si usted ha amado de tal manera a su iglesia en Izcali, Señor, es porque quiere que algo suceda, porque tiene un plan perfecto, Padre. Ayúdenos a ser ayuda y no ser estorbo. Ayúdenos a ensuciarnos las manos como colaboradores y no ser espectadores como en su reino, Señor. Gracias, Padre, por su iglesia en Izcali. Bendígalo, bendígala como lo ha hecho hasta ahora. Bendiga a cada familia representada. Que esta noche podamos ir a cama, Dios, reflexionando, entendiendo y también tomando decisiones. Nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión, Señor. Y sé, Padre, Dios, que usted será glorificado porque es el deseo del corazón. Que todo lo que hacemos como iglesia glorifique el nombre del Dios poderoso. Y ese es usted, el Dios misericordioso. Gracias, Padre, por amarnos tanto. En su nombre, Señor Jesús, damos gracias y oramos esta noche. Amén. Familia, muchísimas gracias. Vamos a prender nuestros micrófonos y a despedirnos. Listo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Saludos, gracias Ricardo. Un abrazo a todos los hermanos. Buenas noches. Hoy, Karina, un fuerte abrazo, hermanos. Un abrazo. Gracias por la clase. Gracias, buenas noches. Gracias a Dios. Gracias, A todos. compartiste. Gracias a Dios. Rafita, un fuerte abrazo a todos. Descansa. Gracias, Ricardo. David, Gracias, igualmente. nos vemos el domingo. Buenas noches. Ay, buenas noches, descansen. Guille. Para todos. Gracias a Dios. Ay, mosquito. Cande, muy buenas noches. Gracias por conectarse. Un fuerte abrazo. Descansen. Nos vemos, descansen. Corta el que lo vaya a usar, por Descansen. favor. Estabiliza. Buenas noches. Gracias. Gracias.